Una serie de eventos a escala planetaria está haciendo tambalear a gran parte de la civilización. Los gobiernos que aún tienen cierto control tratan de imponer el orden en las ciudades grandes, como si estuviera programado en cada ser humano, al menos en este lado. Después de los impactos, las personas salieron a saquear los supermercados, produciéndose todo tipo de acciones violentas. Se rompe la cadena de suministros. Inmediatamente, los sobrevivientes luchan en las calles y comienzan también los saqueos entre vecinos. No hay servicios públicos, sin electricidad ni agua. La gente se encuentra por primera vez en un escenario que no conocía. Solo unos pocos médicos y policías continúan en sus puestos, pues ellos también tienen familias a quienes cuidar. Se declara el estado de sitio y el ejército sale a las calles donde se producen acciones hostiles. No hay garantías, pues no hay que rendir cuentas. Algunos abandonan la ciudad de inmediato. Los que poseen equipos de radio comunican a los demás que se acaba de suspender los derechos constitucionales. De esta manera empieza a morir el viejo orden mundial para darle lugar al nuevo. Grandes grupos humanos comienzan el éxodo masivo cruzando las fronteras. La gente de allá viene a este lado y lo mismo hacen los de aquí, creyendo que será mejor en el otro país. A pesar del caos inicial, grandes grupos se organizan y levantan campamentos abundando la solidaridad. Pero en otros sitios se está lejos de eso y ya se empieza a vivir por adelantado la crisis que pronto reinará en todos lados. Futuro hipotético que, ilustrado con imágenes, busca que reacciones y dejes de perder tiempo oyendo fábulas, alimentando teorías para que te prepares para la realidad, la que puedes ver y tocar. Hace 2 días salimos de la ciudad. Las cosas se pusieron muy feas después del evento que afectó a esta parte del mundo. Habíamos acordado con el resto de los integrantes de mi grupo reunirnos en un lugar específico para salir de la ciudad, tal cual lo practicamos tantas veces. Cuando llegamos al punto B, nos dispusimos a esperar a los que faltaban, otro grupo que se nos uniría justo en este lugar. El plan es llegar hasta los tubos de abastecimiento preconfigurados, aprovisionarnos y después de comer y descansar, continuar acorde al plan. Sabemos que tenemos 2 o 3 días de gracia antes que el caos se desencadene, pues se rompió la cadena de suministros y los supermercados fueron saqueados. Mañana la ciudad será un lugar donde cada uno estará por su cuenta. En muy pocas horas, la gente que quedó en las urbes se darán cuenta que para buscar comida tendrán que salir a los campos desesperadamente y no habrá garantías de ningún tipo. Cada integrante de nuestro grupo aprendió habilidades complementarias para el bien de todos. Uno de ellos es médico. Contamos con un matrimonio que sabe mucho sobre plantas comestibles, medicinales y venenosas. En unos minutos recolectaron suficiente para alimentarnos a todos y así cuidar nuestras raciones. Una de las mujeres se especializa en navegación terrestre, maneja el mapa y la brújula con gran eficacia. Su novio sabe armar trampas para cazar animales. Raúl, el pescador, entiende sobre confeccionar redes, construir cabañas y todo lo que tenga que ver con madera. David se especializa en energías alternativas como la solar, hídrica y eólica. Su hermana conoce algo de electrónica. Aldana y su esposo son ex integrantes de una fuerza de seguridad y se encargan junto a mí de la seguridad del grupo. Laura es ama de casa y se preparó en la Cruz Roja. Además realizó cursos de rescate, entre otros. Con las luces del nuevo día comienzan a llegar los integrantes que faltaban. Mientras esperábamos a los demás,
Alguien activó la alarma que habíamos desplegado alrededor del perímetro, una de las tantas alarmas que se suelen instalar en los campamentos. Entonces vimos aparecer una pareja que se dirigía hacia nosotros. No los conocíamos, pero no me extrañó. Era de esperar que, debido a la situación reinante, otras personas abandonarían la ciudad. Dijeron que querían ser parte del grupo. Después de darles agua y comida, se les consultó sobre qué habilidades poseían. ¿Saben cazar? No. ¿Pescar? No. ¿Cultivar? No. ¿Construir un refugio? No. ¿Algo sobre armas? No. ¿Energías alternativas? No. ¿Primeros auxilios? No. ¿Botánica o al No. menos algún libro sobre plantas? No. ¿Potabilizar agua? No. ¿Hacer fuego? No. ¿Cocinar? No. ¿Cortar leña? No. Nos miramos sin asombro. Así que les pregunté qué hicieron durante todos estos años o cómo podrían ser de utilidad al grupo. Aunque sabía que si demostraban voluntad, los adoptaríamos, el hombre comenzó a hablar. Sé mucho sobre los Anunnakis, el planeta Nibiru, sobre la Tierra plana, la Agenda 2030, los reptilianos, las inoculaciones y antenas 5G, o que las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres, el Triángulo de las Bermudas. Toda mi vida estuve viendo videos sobre esas cosas. Puedo hablarles sobre el gran apagón mundial. Soy, se puede decir, un experto en teorías, dijo él. Ahora te hablo a ti que estás viendo este video. ¿En qué otras teorías de conspiración estás gastando tu vida año tras año? Pasando cientos de horas absorbiendo como una esponja información que en la mayoría de los casos no hay pruebas. Y si las hay, ¿qué importa? ¿Podrías cambiar algo? Cada año aparecen cuentos o verdades nuevas y te la pasas opinando, sufriendo, asustado, viendo con temor, sin cambiar nada, sin aportar nada. Se te va a pasar la vida enredado en estas cuestiones que lo único que hacen es amargarte. Mientras te comes las uñas viendo horas y horas de teorías, hay gente que se prepara de verdad, aprende, practica, se informa, enseña a otros. Pero tú estás perdido en un laberinto. Sospecho que en parte es porque te gusta que te asusten y en parte porque algunos saben que asustando a la gente ganan dinero. Una cosa es que te prepares para posibles escenarios posibles, o sea, quizás jamás ocurran, y otra es que voluntariamente te creas todo. Pregúntate cuántos años hace que estás viendo información que jura que ahora sí va a pasar esto o aquello. Falsos maestros anunciando finales, comerciantes editando videos, pensando en tu poco esfuerzo para sacar conclusiones. El escenario hipotético que te presenté debería encender alguna luz roja en tu tablero, porque si realmente ocurre algo así, ¿de qué te servirán tus conocimientos sobre teorías y fábulas? ¿Convencerás a los peces a que caigan en tu red hablándoles del apagón mundial? ¿O acaso crearás la chispa que encienda tu hoguera concentrándote en Nibiru? ¿Qué harás cuando tu pantalla se apague por años, si es que ocurre, y los sensacionalistas no te den a comer más teorías? Puedo entender perfectamente que todos necesitamos saber qué ocurre alrededor, porque cuando crees que sabes qué está pasando, sientes algo de control y eso te da seguridad. Por otra parte, te sientes parte de un grupo. Pero, ¿estás aprendiendo cosas que te puedan salvar a ti y a otros algún día? ¿O serás una persona llena de fábulas y teorías rompiendo los cristales del primer supermercado que sea saqueado?